nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en el templo de tu iglesia local, Señor. Y queremos pedirte, suplicarte, rogarte, Señor, por tu pueblo Israel, que está siendo atacado, Señor, por diferentes grupos terroristas, y te pedimos que tú estés con ellos y que, como tú has prometido en tu palabra, Señor, que la paz sea sobre Jerusalén. Protege, sé propicio, Señor, a cada uno de las personas allá, y también por tu iglesia en cualquier lugar que se encuentre, Señor. Tú estés protegiendo a tus hijos, tus hijas, y aquí también en tu iglesia local, Señor, te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que están pasando por dificultades, que tú estés con ellos, que ellos puedan sentir tu presencia. Y te rogamos, Señor, esta tarde por tu palabra, por el mensaje que tienes preparado para nosotros, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu toque nuestras mentes, que podamos estar atentos, que podamos entender, Señor, lo que tú quieres darnos a conocer, y sobre todo, Señor, toca nuestros corazones, que podamos apropiarnos de tu palabra y que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos alegres? Diana mencionó sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente. El pueblo del Señor, Israel, está siendo atacado, y estemos orando por nuestros hermanos. Sabemos que nuestro Dios Todopoderoso, Él es un Dios fiel y Él cumple sus promesas y Él cuidará de su pueblo, pero necesitamos orar también por este pueblo del Señor. Y vamos a continuar con el estudio a los Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Y ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad, solo se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en este libro de Romanos. Y vamos a continuar con el estudio. Estamos en Romanos capítulo 12 ya, versículo 12, y vamos a estar enfocándonos en la última parte de este versículo 12, y el tema de este mensaje, de este estudio, lo hemos titulado Una vida devota a la oración, una vida dedicada a la oración. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que necesitamos orar, que hay algo que está quizás debilitando el ánimo y esa dedicación de tener esa relación personal con nuestro Dios a través de la oración. Sabemos que es el enemigo. Y el apóstol Pablo aquí en estos versículos 12, él nos va a animar a cada uno de nosotros como iglesia a tener una vida dedicada, una vida devota a la oración. Y el versículo 12 nos dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Luego dice él, constantes en la oración. Y recordemos, hermanos, que estos son mandamientos de Dios hacia nosotros. Esto no es una sugerencia. Él nos está suplicando, Él nos está comandando que tú y yo debemos estar constantemente orando al Señor. Y como les dije, esta parte del versículo 12 solamente tiene 4 palabras, dice constante en la oración, 4 palabras. Pero sin embargo, estas pocas palabras generan más culpa que casi cualquier otro tema de la Biblia. Cuando nos preguntan, ¿cómo está tu vida de oración? Siempre sentimos que algo no está yendo bien, que no está funcionando. Nos sentimos culpables. Yo diría que solo unos poquísimos podrían decir una vida devota a la oración es algo que describe mi vida.
¿verdad? Yo creo que muy pocos podrían decir eso. Se dice que este hombre de Dios, el hermano Miguel lo mencionó ahora en su clase, Martín Lutero, él estaba tan ocupado, fíjense bien, tan ocupado, que él se dedicaba por lo menos 4 horas cada mañana a la oración. Debido a que él estaba bien ocupado, pasando por diferentes circunstancias, diferentes tareas que él tenía que hacer, él sabía la necesidad de orar. Y él tomaba 4 horas para orar. Yo creo que todos nosotros, por un lado, nos animamos por el ejemplo de este hombre de Dios, pero por otro lado, como que tenemos un sentido de culpa, ¿verdad? No estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo. Un sentido de culpa y quizás de frustración en nuestras vidas de oración. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El objetivo de este mensaje no es aumentar tu nivel de culpa por la oración. Porque como ya hemos venido hablando, hemos venido enseñando, la culpa no es un buen motivador. La culpa no es un buen motivador. Más bien espero que este mensaje sea un mensaje, mi hermano, como los mensajes que hemos venido enseñando y predicando, un mensaje práctico. Que la gracia de Dios, que las misericordias de Dios que hemos recibido puedan motivarnos, mi hermano, a tener una vida devota a la oración. Amén. Que sea el recordar la gracia, los favores, esa salvación tan grande que Él nos dio y esa protección que tenemos de Él todos los días, nos anime a tener esta vida constante de oración. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que esta iglesia sea una iglesia devota a la oración, una iglesia que esté constantemente orando, para que toda la gloria de cualquier logro, cualquier resultado, mi hermano, que podamos obtener en nuestro medio, solo sea para la gloria de nuestro Dios. Amén. Estemos orando. Yo no sé si ustedes han escuchado de este hombre de Dios, considerado como el predicador, el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Pero él tenía una iglesia que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y muchas personas estaban quizás tratando de encontrar cuál era ese secreto que Spurgeon estaba llevando a cabo en su iglesia. ¿Por qué ese éxito? ¿Por qué es que esa iglesia estaba creciendo y proclamando el nombre de Dios? ¿Y por qué esa iglesia estaba unida? ¿Y por qué esa iglesia estaba fuerte? Así que muchas personas viajaron de este país a Inglaterra precisamente a preguntarle a Spurgeon, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es ese secreto? Y él los llevó a la parte baja del templo de su iglesia y les mostró ahí a 100 personas, 100 hermanos ahí, orando al Señor por esa iglesia, por esa predicación, para que el Espíritu del Señor esté tocando las vidas, esté tocando las mentes y que esos hermanos puedan dedicarse a la obra. Amén. Ese es el deseo de mi corazón. Así que hemos venido también hablando de los diferentes dones que recibimos del Espíritu Santo. A veces nos sentimos un poquito avanzados de edad, pero yo te animo, mi hermano, que busques al Señor, que formes parte de este ejército de oradores. Siempre hay un lugar, mi hermano, para poder servirle al Señor. ¿Y qué mejor lugar es que el ministerio de la oración? Amén. Así que yo les invito. En nuestro estudio el apóstol Pablo está diciendo que las misericordias de Dios nos llaman a una vida devota a la oración, a una vida dedicada a la oración. Y la raíz griega que traduce esta palabra constante significa adherirse, persistir, dedicarse, aferrarse a algo. ¿Cuántos de ustedes han visto a un perro pitbull? Esos perros grandes que tienen unos colmillos bien prominentes.
feroces ahí, cuando agarran una presa no la sueltan, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir aquí esta palabra constante, dice aferrarse, como este animal, a su presa. Así tú y yo somos llamados a aferrarnos de la oración. Amén. Y esto trae a mi mente también lo que mi mamá nos decía: mi hijo, cuando las cosas vayan difíciles, agárrate de las rodillas del Señor. Aferrarse, no soltar a nuestro Señor, no soltar de la oración. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de la importancia de tener este tipo de vida de oración. Y en Hechos capítulo 1, versículo 14, leemos, dice el autor, Lucas, el médico amado, Lucas capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos, está hablando aquí de la primera iglesia, de los cristianos, dice, todos estos perseveraban, dice, constantemente, unánimes en oración y ruego. Y luego en el capítulo 2, versículo 42, leemos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Constantemente se aferraban estos primeros hermanos a la oración. Cuando los apóstoles buscaron, mi hermano, si ustedes recordarán, en Hechos capítulo 6, versículo 4, cuando ellos buscaban a 7 hermanos fieles para encargarse del ministerio, de suplir las necesidades de las viudas, nos dice la palabra de Dios que ellos dijeron, los apóstoles dijeron lo siguiente: pero nosotros, dice, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Busquen ustedes a 7 hombres, pero ¿sabes qué? Nosotros vamos a dedicarnos, vamos a perseverar en la oración y en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo instruyó a los hermanos de Efesio, y por supuesto, extensión a nosotros, él instruyó acerca de la oración, y él les dice, orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, dice, en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y mi hermano, perseverancia quiere decir estar dedicado a algo, estar dedicado. Y cuando llegué a esta parte de estar dedicado, me puse a pensar qué hermoso es cuando a veces nos preguntan y nos dicen, ¿a qué te dedicas tú? ¿Verdad? ¿Qué decimos? Me dedico a estudiar, me dedico a trabajar, me dedico a esta profesión. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos también, hermanos, responder de la misma manera. ¿A qué te dedicas? Me dedico a orar. Soy un cristiano, un hijo de Dios, que tiene un objetivo, y ese objetivo es orar, perseverar en la oración. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo, mi hermano, escribe lo siguiente, y dice, perseverad, dice, en la oración, velando en ella con acción de gracias, perseverar. Y aunque él no usa la misma palabra, el apóstol expresa, mi hermano, el mismo significado, la misma intención. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, creo que todos lo conocemos. Orad sin cesar, orar constantemente, perseverar en la oración, aferrarse de la oración. Por lo tanto, mi hermano, estos versículos nos dicen que la oración no es algo pequeño, que la oración no es algo sin importancia en nuestras vidas, donde solo nos vamos a acordar de orar para bendecir los alimentos, o cuando vamos a despedirnos de nuestros hijos porque se van a acostar, se van a ir a dormir. Eso no es, mi hermano. Por lo contrario, la oración es una parte vital en la vida del creyente, en la vida de los hogares, en la vida de la iglesia y, por qué no decirlo, en la sociedad. Escúcheme bien, mis hermanos. La oración debe impregnar todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón.
Deberíamos, mi hermano, de orar siempre y por prácticamente cualquier cosa. Debemos de perseverar en la oración. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, capítulo 26, versículo 41, cuando llegué aquí, me puse a observar que una característica de los primeros hermanos de la primera iglesia precisamente era esto, perseverar en la oración. Y comencé a evaluar nuestras vidas, mi hermano, en la iglesia actual. Hay una diferencia grande, ¿verdad? Como que nos hemos olvidado, como que hemos dejado, como que no estamos obedeciendo este mensaje, este mandamiento de nuestro Dios de orar. Y encontré lo siguiente de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 41, donde Él dice, velad y orad, para que no entréis, dice, en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. ¿Por qué no estamos orando? ¿Por qué no estamos orando? La carne es débil, ¿verdad? Y cuando hablamos de la carne, no necesariamente estamos hablando del cansancio, de la fatiga, sino también porque en nuestra humanidad, mi hermano, somos fácilmente engañados y seducidos por el enemigo. Hemos dejado a Dios. Hemos dejado de depender de nuestro Dios. A tal punto que estamos prácticamente en todas las cosas, buscando quizás lo material y nos hemos olvidado de las cosas espirituales, ¿verdad? Pero también encontré lo siguiente aquí, y hemos venido hablando de que no hay vacuna que se ha desarrollado que podamos tener para prevenir las tribulaciones, las pruebas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Encontré algo tan hermoso aquí. Si ustedes se ponen a analizar este versículo, velad y orar para que no entréis en tentación. Tú no puedes pecar si tú no entras en tentación. Pero aquí hay algo que nos va a ayudar a prevenir entrar aún antes del pecado. Dice, antes de ser tentados. En otras palabras, existe una vacuna espiritual que nos ayuda a no pecar, a no entrar en tentación. Y esa vacuna espiritual es la oración, dice, velad y orar para que no entréis en tentación. Pero hay otra verdad aquí también en este versículo, y que nos habla que la oración, mi hermano, es una marca de madurez espiritual, ¿verdad? Un hermano que está orando constantemente, que persevera en la oración, es un hermano que está buscando de Dios. Y si estamos buscando de Dios, estamos dejando que Él transforme nuestras vidas. Amén. Estamos confiando en Él. Estamos dependiendo de nuestro Dios. Es por eso que perseverar, mi hermano, en la oración es uno de los mandamientos que nunca podremos decir, bueno, yo ya terminé con esto, ¿qué viene más? No podemos hacer eso. Siempre habrá un lugar mejor. Siempre habrá, como se dice en inglés, un espacio para mejorar en nuestra vida de oración. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada día tenemos que crecer más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi oración es que este mensaje nos ayude a avanzar en esa dirección. Que estemos buscando a Dios en oración, no necesariamente por las necesidades materiales, que por un lado es bueno, pero que estemos buscando, mi hermano, a Dios en la oración para ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, para que podamos vivir esas vidas que Él pueda usar para su servicio. Hemos hablado del legalismo y la culpa y hemos dicho que no son los mejores motivadores.
Y cuando hablamos de legalismo, me estoy refiriendo a aquellas reglas que no son bíblicas, que muchas veces nosotros usamos y decimos voy a orar 1, 2, 3 horas, y cuando oramos nos sentimos bien y decimos, bueno, oré 1 hora, 2 horas, ahora soy más espiritual, ¿verdad? Ese es el legalismo. Y por culpa, quiero decir que muchas veces nos sentimos culpables porque no estamos orando. Y cuando nos sentimos culpables, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos las listas, y bueno, si es que venimos al servicio de oración los viernes, tomamos la lista de peticiones y comenzamos a orar, y después de que hemos orado, bueno, ya sentimos menos culpables, ¿verdad? Escúchame bien, mi hermano. No necesitas autodisciplina para perseverar en la oración. Solo necesitas ser pobre de espíritu. Lo que hemos escuchado hace poco con este hermano José Infante que nos enseñó. Necesitamos tener un espíritu quebrantado por el Espíritu y la palabra de Dios. Y un espíritu quebrantado es un espíritu humilde, un espíritu que reconoce esa dependencia hacia nuestro Dios. Amén. Es la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Escúcheme bien. La gracia, sus misericordias, sus bondades, los mejores motivadores que nos van a ayudar a desarrollar esta vida de oración. Una vida devota a la oración, una vida constante, una vida que esté perseverando, buscando la dirección de nuestro Dios. Así que nunca nos olvidemos que la oración, mi hermano, va dirigida a nuestro Padre, que es un Padre todopoderoso, el Dios de toda la creación, pero un Dios misericordioso y un Dios amoroso. Amén. Es a ese Padre que nosotros estamos, mi hermano, orando. Y aquí en estas 4 palabras quisiera compartir con ustedes, mi hermano, 4 principios espirituales que nos van a ayudar precisamente a desarrollar esta clase de vida, una vida devota a la oración. Y el primer principio espiritual es el siguiente. Para desarrollar este tipo de vida, una vida devota a la oración, debemos de recordar las misericordias de nuestro Dios. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan de la gracia y la misericordia de Dios? ¿Cuántos? Todos nosotros. Todos nosotros. ¿Y sabes qué? Esa gracia y esa misericordia de nuestro Dios la va a encontrar, mi hermano, justamente en ese lugar donde tú encontraste salvación, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en el trono de la gracia de nuestro Dios. Así que deja que ese conocimiento te motive a desarrollar este tipo de vida. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32, un versículo que ya lo hemos estudiado, pero que nos habla, mi hermano, de este tema. Dice, el apóstol Pablo está hablando y nos dice, el que no escatimó, está hablando de Dios Padre, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínense, el Padre. Él no escatimó, Él no se reservó a su Hijo, sino que lo entregó. Si Él entregó a su Hijo, Él está dispuesto, mi hermano, a darnos cualquier cosa. Qué hermoso, ¿verdad? Y eso debe de animarnos, motivarnos a orar. Así que si el Padre, mi hermano, pagó ese gran precio para salvarnos, y si el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros, ¿y sabes qué? Y si el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y Él nos está ayudando, dice la palabra del Señor, a orar, y que Él ora, intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. ¿Cómo no nos va a ayudar, mi hermano, esta palabra a motivarnos a orar? Tenemos todo a nuestro favor. Tenemos al Padre dispuesto a darnos todo. Tenemos
a nuestro Salvador intercediendo por nosotros, tenemos al Espíritu Santo orando a nuestro favor. Y el autor, mi hermano, al libro de Hebreos lo expresa de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Él dice lo siguiente. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, a la diestra de Dios Padre, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, dice, nuestra profesión, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no puede compadecerse a nuestras debilidades, mi hermano. Él como hombre, Él experimentó, hermano, lo que nosotros experimentamos, nuestras dolencias. Él experimentó, mi hermano, nuestros temores, nuestras dificultades. Dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego el 16 dice, acerquémonos, pues confiadamente, con fe, con seguridad, dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso, ¿verdad? Tú y yo. Así como el niño confiadamente, libremente se acerca al Padre, así tú y yo, mi hermano, confiadamente podemos acercarnos a la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y Él nos escucha. Y Él está dispuesto a contestar, a escuchar nuestras oraciones. Así que necesitas misericordia y gracia, mi hermano, para vivir. Las encontrarás en el mismo lugar donde tú encontraste salvación, en el trono de la gracia de nuestro Dios. Así que deja que las misericordias, que la bondad de nuestro Dios, mi hermano, te animen, te motiven a desarrollar este tipo de vida, de oración. Pero hay un segundo principio espiritual. Y para ser devoto en la oración, para desarrollar este tipo de vida, mi hermano, escúchame bien, comienza cada día deleitándote en la presencia de Dios a través de la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Comienza cada día, cada vez que te levantes, deleítate en la presencia de Dios a través de la palabra. En otras palabras, desarrolla esa relación con tu Dios mientras estás leyendo, estudiando y meditando la Biblia. Amén. Había un hermano evangelista muy conocido y él tuvo un ministerio muy, muy hermoso. Él tuvo un llamado de Dios para aquellos niños que pasaban dificultades. Y él tuvo un gran ministerio allá en Europa. Me estoy refiriendo a George Mueller. Y él tuvo muchos orfanatorios. Y este hermano tuvo una vida precisamente dedicada a la oración. Imagínense ustedes, él impactó la vida de cientos, por no decir miles y miles de niños, sin dinero. Pero ¿sabes qué? Confiando que tenía al Dios Todopoderoso a su lado, ¿verdad? Y él tuvo una vida de oración, mi hermano. Él enseñó esto, mi hermano, muy frecuentemente. Y él dijo lo siguiente, dice, la tarea principal de cada día es, ante todo, dice, buscar entrar en reposo con Dios. Cada vez que nos levantemos, cada vez que vayamos a la palabra de Dios y buscamos esa presencia de Él, buscar ese reposo, esa tranquilidad y esa paz, confiando que Él es nuestro Padre, que Él tiene todas las cosas bajo control y que Él va a suplir toda necesidad, mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar e imaginarnos, mi hermano. La vida de oración de este hombre, Mueller, estaba arraigada en la palabra de Dios, en la meditación.
Se dice que los últimos 20 años de su vida, él leyó, escúcheme bien, la Biblia cuidadosamente, 4 o 5 veces al año. Un hombre dedicado a la oración y a la palabra de Dios. Y aquí hay algo muy hermoso, porque hay una relación directa entre la lectura de la palabra de Dios y la oración. Amén. Es la palabra de Dios la que nos lleva a orar. Es el estar en la presencia de Dios en su palabra la que nos lleva a orar. Es, mi hermano, cada vez que leemos la Biblia y nos reflejamos y vemos nuestras necesidades, la que nos lleva a orar. Amén. Su vida de oración estuvo dirigida por su comunión con Dios a través de su palabra. Así que, mi hermano, si tú quieres desarrollar este tipo de vida, una vida devota a la oración, no descuides la palabra de Dios, no descuides el estudio, la lectura de la palabra de Dios. Así que yo te invito, no solamente en casa a leer la Biblia, pero ven a este lugar, a esta iglesia. Tenemos una escuela dominical preparada para ti, mi hermano. Me gozo cada domingo, escuchar la enseñanza, el estudio que nuestro hermano Miguel nos trae. Así que quiero hacer un pequeño comercial aquí, invitar a todos ustedes a venir a las 12 a estudiar la palabra de Dios, juntamente con nuestro hermano. Deja, mi hermano, que la Biblia dirija tus oraciones. A veces vamos a orar y no sabemos qué orar, ¿verdad? Comienza con la Biblia. Deja que la palabra de Dios, deja que el Espíritu Santo a través de la lectura de su palabra pueda dictarte lo que tienes que orar. Para que tú puedas ver, mi hermano, esos propósitos y esos planes que Dios tiene, ¿verdad?, en tu vida. Y esto trajo a mi mente la vida de Daniel, de este profeta. En el capítulo 9, si ustedes recordarán, en el capítulo 9 de Daniel, él dice que comienza a leer en el libro de Jeremías. ¿Y qué es lo que encuentra en el libro de Jeremías? Que el cautiverio iba a terminar a los 70 años, ¿verdad? Y justamente se estaba cumpliendo. Y él dice, Señor, y ese conocimiento de la palabra de Dios lo lleva a desarrollar esta hermosa oración que él presenta a nuestro Dios. Así que, mi hermano, al igual que Daniel, tú y yo somos llamados a leer, a estudiar, a meditar la palabra de Dios, que podamos deleitarnos cada día con nuestro Dios, en su presencia. Muchos de nosotros, cuando estamos aquí, estamos cantando, estamos adorando, decimos, quiero estar en la presencia de Dios. Y es hermoso estar en la presencia de Dios. Y por supuesto, en estos momentos estamos en la presencia de Dios, Él nos está mirando, pero hay algo especial cuando tú te acercas a Él de una manera individual, ¿verdad? A ese tipo de presencia me estoy refiriendo. Pero aquí hay algo muy importante que tiene la oración. Si tú anhelas estar en la presencia de Dios, mi hermano, que eso te motive a desarrollar este tipo de vida de oración, porque en la oración tú estás en la presencia de nuestro Dios. Amén. Deja que la presencia de Dios impacte tu vida. El salmista, en el Salmo 16, versículo 11, él lo pone de esta manera, dice, me mostrarás, dice, la senda de la vida. En tu presencia, dice, hay plenitud de gozo, dice, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso. Por supuesto, aquí el salmista está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su vida terrenal y el sufrimiento que Él iba a pasar y que la muerte no lo iba, o Él no iba a quedar ahí en el infierno, en este lugar,
sino que se iba a levantar, iba a resucitar y estar en la presencia de Dios. Pero esto también se aplica a nosotros. Cada vez que oramos, cada vez que buscamos la presencia de Dios en oración y en la palabra de Él, mi hermano, estamos en su presencia. Y Él nos va a mostrar. Y Él nos va a mostrar esos lugares, esos senderos donde tú y yo vamos a encontrar deleite. Amén. Amén. Pero hay un tercer principio espiritual. Y ese tercer principio espiritual es el siguiente. Para desarrollar este tipo de vida, una vida devota a la oración. Escúchame bien. Piensa, mi hermano, en tu verdadera necesidad. Piensa en tu verdadera necesidad. Por supuesto, tenemos muchas necesidades. Necesidades materiales, de salud, económicas, pero hay una necesidad importante en nosotros. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús nos dice, separados de mí nada podéis. Separados de mí nada podéis. Y eso nos habla de dependencia, ¿verdad? Sin el Señor no podemos hacer nada. Somos como niños que dependen de los padres. Dependemos de nuestro Señor. Y en Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, el ángel le dijo a la Virgen María, porque nada hay imposible para Dios. Por un lado, dependencia, y por otro lado tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo puede suplir. Y de maneras y de formas, mi hermano, que nosotros ni nos imaginamos. De formas y maneras que siempre traen la gloria a su nombre. Amén. Nada impulsa más a uno, mi hermana, a orar. Escúcheme bien. Cuando uno tiene un profundo conocimiento, un conocimiento exacto de nuestra verdadera necesidad y sabiendo que nuestro Dios está dispuesto a suplir esa necesidad. Cuando tú estás pasando por dificultades y puedes identificar realmente tu necesidad y recuerdas de este Dios todopoderoso que nada es imposible para Él, hermano, eso te lleva a ti a orar. Amén. Si recordamos que aún Jesús, escúcheme bien, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, ¿sabías tú que Él dependía del Padre? Cada día de su vida Él dependía, en su vida terrenal, del Padre. Si nosotros entendemos y comprendemos eso, hermano, entonces va a ser mucho más fácil para nosotros entender que necesitamos depender de nuestro Dios, que necesitamos orar, que necesitamos tener ese tipo de vida de oración. Una vida devota a la oración, una vida constante, una vida que persevera en la oración. La oración, mi hermano, es una evidencia de un corazón quebrantado, ya lo hemos dicho. Un corazón que reconoce su dependencia, un corazón que reconoce su incapacidad, un corazón que está dispuesto a llevar esa necesidad, esos temores, esa frustración al Padre, conociendo que para Él nada hay imposible. Amén. Y eso, mi hermano, debe de llevarnos y motivarnos a desarrollar este tipo de vida. Pero por otro lado, escúcheme bien, la oración no es para poder quizás tener control de todas las cosas, tener control de los problemas y tener una vida más cómoda, porque eso somos nosotros los seres humanos. No queremos tener problemas, somos impacientes, ¿verdad? La oración no es para eso. Hay muchos falsos maestros, falsos apóstoles, profetas, que nos enseñan esto. Pero esto no es lo que la palabra del Señor nos enseña.
Así que en la medida en que tú, mi hermano, veas claramente tu verdadera necesidad y el deseo que Dios tiene para suplir esa verdadera necesidad, mi hermano, eso te va a llevar a ti. Ahora, y te has puesto a pensar, ¿cuál es esa verdadera necesidad de todos nosotros? ¿Cuál es esa verdadera necesidad? ¿Por qué tenemos que estar orando sin cesar? ¿Por qué tenemos que desarrollar ese tipo de vida devota a la oración? Porque necesitamos crecer espiritualmente, ¿verdad? Mencionamos a nuestro Señor Jesucristo y preguntamos cuál era la necesidad, por qué el Señor Jesucristo oraba. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué Él oraba? ¿Te has puesto a pensar? Él era Dios. Él, Dios 100% hombre, 100% Dios. Pero Él oraba. ¿Por qué oraba? Como hombre, Él fue nuestro ejemplo. Y Él nos está dando un ejemplo aquí. ¿Por qué Él oraba? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué oraba? Si tú revisas todas las oraciones de nuestro Señor Jesús, vas a encontrar lo siguiente. Que Él oraba para hacer la voluntad del Padre. ¿Verdad? De la misma manera, mi hermano. Nuestro motivo, esa energía que nos lleva, mi hermano, a desarrollar este tipo de vida, de oración, una vida devota a la oración, es precisamente que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios, de nuestro Padre, y que podamos traer a través de nuestra vida la gloria a su nombre. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pastor, pareciera que suena fácil lo que usted está diciendo, pero sabe que también es fácil que esos deseos egoístas tomen el primer lugar de nuestra vida. Hemos estado hablando que somos seres humanos, somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos una nueva naturaleza, pero también tenemos esa vieja naturaleza que nos lleva justamente a lugares donde nuestro Dios no quiere que vayamos, ¿verdad? Y muchas veces nos olvidamos de dar gloria a nuestro Dios. Y siempre estamos orando quizás, Señor, restaura mi matrimonio. Dios, ayuda a mis hijos, que ellos sean profesionales o que ellos te busquen más. Señor, dame trabajo, dame una buena casa, dame un carro. Señor, dame... Recuerdo que había un hermano que nos llegó a visitar y nos dijo, hermano, quiero que oren por mí porque he comprado este numerito de la lotería y que el Señor, dice que el Señor me ayude a que salga y si sale yo me comprometo a dar a la iglesia tanto y tanto. Imagínense. Muchas veces estamos orando así. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos orando y pidiendo al Señor, con la ayuda de su palabra, el Espíritu Santo, Señor, aquí estoy. Ayúdame. Ayúdame a cambiar. Hay áreas de mi vida que yo sé que te están ofendiendo, que no traen gloria a tu nombre. ¿Cuántos de nosotros estamos orando de esa manera? ¿Cuántos de nosotros estamos orando, mi hermano, y estamos identificando nuestra verdadera necesidad? Nosotros sabemos. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y el resto, el Señor lo va a añadir. ¿Estamos nosotros realmente buscando satisfacer nuestra verdadera necesidad? ¿Estamos nosotros buscando ser cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos reproduciendo más su carácter? ¿Estamos amando como Él nos ama? ¿Estamos perdonando a nuestros hermanos, a nuestros enemigos? ¿Estamos siendo más pacientes?
como que nos hemos quedado callados. Es el deseo de mi corazón, mi hermano. Como les digo, es bueno pedir a nuestro Dios por las cosas que nos faltan, pero ¿sabe qué? Lo más importante es pedirle que Él supla, que Él nos ayude en nuestra verdadera necesidad. Y nuestra verdadera necesidad es ser mejores hijos de Él, ser mejores instrumentos, que podamos estar compartiendo, proclamando el mensaje de su Hijo. Que estemos involucrados, mis hermanos, aquí en la iglesia local. Hemos venido hablando. Todo hijo de Dios, por lo menos, tiene un don espiritual. Dios te ha dado, ¿sabías tú? El Espíritu Santo te ha dado un don espiritual. ¿Qué estás haciendo con ese don? Un día vas a encontrarte con tu Señor. ¿Y sabes qué? Él va a demandar. Y te va a decir, Carlos, Jorge, Alex, José, María, Marta, ¿qué has hecho con ese don? Amén. Busquemos, mi hermano. Identifiquemos nuestra verdadera necesidad y pidamos a nuestro Dios que eso nos motive a tener una vida constante, dedicada, devota en la oración. Mi hermano, es para mostrarnos nuestra profunda necesidad de ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un cuarto principio espiritual, mi hermano, que nos va a ayudar a desarrollar esta clase de vida, una vida devota a la oración. Y es, considera lo que Dios puede hacer a través de tu vida de oración, mi hermano. ¿Cuántos han visto, mi hermano, en la televisión o en internet lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en Israel específicamente? ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos han visto esos misiles? Quiero decirte algo, hermano, se me vino a la mente. Tú eres un misil que Dios puede usar. Tú eres un misil que Dios puede usar para su gloria. Si nosotros tenemos, mi hermano, una vida devota a la oración, quiero decirte que eres el misil más poderoso que Dios pueda usar para su gloria. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos dice, confesaos, dice, vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis, dice, sanados. Y esa palabra sanados no necesariamente, mi hermano, en el griego significa sanado de salud. No, sanado puedes tener problemas, hermano, espiritual. El pecado te ha dañado y Dios te está restaurando, te está sanando. Y dice, la oración eficaz del justo, dice, puede mucho. La oración eficaz. ¿Qué tipo de oración es nuestra oración? ¿Eres un misil? ¿Ese misil que Dios puede usar para hacer grandes cosas? Pero para ser eficaces, ¿sabes qué? Debemos acercarnos a Dios como vasos limpios, ¿verdad? Debemos de estar con Él en esa relación íntima, poder agradarle a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Y no me estoy refiriendo, mi hermano, necesariamente a tener, como dice el hermano Miguel, a tener una vida sin pecado, porque eso no es verdad, sino al contrario, una vida rendida a nuestro Dios, si confesamos nuestros pecados para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es una vida, es un vaso limpio. Muchas veces leemos esto, dice, yo no puedo ser un vaso limpio. Sí, somos vasos limpios. Aunque pecadores, pero pecadores arrepentidos. Confesamos nuestros pecados y restablecemos esa relación con nuestro Dios. Salmos capítulo 66, versículo 18. El salmista nos dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad
el Señor no me hubiera escuchado. Santiago 4:3 nuevamente señala una razón para que la oración no tenga respuesta. Y nos dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estamos mirando solamente nuestras necesidades materiales, pero no estamos mirando nuestra verdadera necesidad, ¿verdad? Y el Salmos 81, versículo 10, nos dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y aquí Él nos quiere decir que el Señor, Él nos puede dar todas las cosas, mi hermano. Él es todopoderoso. Pero ¿sabes qué? Él está más interesado por nuestro corazón. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Escúcheme bien. Muchos avivamientos, estamos hablando de un avivamiento dentro de la iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos desean un avivamiento aquí? Todos nosotros. No vamos a tener ese avivamiento si no tenemos vidas dedicadas a la oración. ¿Sabías tú que muchos avivamientos a través de la historia de la iglesia comenzaron precisamente en la vida de oración? En la vida de oración, escúcheme, de hombres y mujeres que vieron la necesidad de un despertar. En otras palabras, la iglesia está muerta. La iglesia estaba dormida. Vieron la necesidad de un despertar, de un volvernos a Dios. Estamos lejos de Dios. Vieron la necesidad, mi hermano, de poner las prioridades en orden. Nuestras prioridades, mi hermano, están fuera de orden. No estamos sirviendo a Dios. Muchas veces decimos, sí, Señor, te amo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Pero nuestras prioridades están por otro lado. Nuestro tiempo está por otro lado. Y quizás en estos momentos tu mente, tu corazón está por otro lado. Muchos avivamientos, mi hermano, a través de la historia de la iglesia, comenzaron en hombres y mujeres de oración que vieron la necesidad de miles y miles de almas que van rumbo, escúcheme bien, a la condenación eterna. ¿Tienes esa necesidad? ¿Tienes esa carga? ¿Tienes una deuda por esas personas que se están yendo, mi hermano? Muchos avivamientos comenzaron en el corazón de oración de hombres y mujeres que vieron la necesidad, mi hermano, escúcheme bien, de la intervención sobrenatural de la mano de nuestro Dios. Solamente la mano de Dios, mi hermano, puede cambiar las cosas. Es triste que la iglesia de estos días está usando, hermanos, ideas, métodos, procedimientos de hombres para llevar a cabo la obra de Dios. Y se ha olvidado de la mano poderosa y milagrosa de nuestro Dios. Amén. Si comenzamos a orar, había un corito, lo aprendí de pequeño, que decía, si comenzamos a orar, esta iglesia tiembla. Si comenzamos a orar, nada importa lo que venga. Lo voy a repetir. Si comenzamos a orar, esta iglesia tiembla. Aquí van a haber misiles. ¿Escuchado el sonido de esos misiles que han caído en Gaza o en Israel? ¿Verdad? Si comenzamos a orar, nada importa. No importa, hermano, las circunstancias y los problemas. No, que no tengo trabajo, que esto. ¿Sabes qué? Servimos a un Dios vivo y real, Dios todopoderoso. Y Él tiene control de todas las cosas. No hay pretextos, mi hermano, para nuestro Dios. Y luego dice, Elías oró y fuego cayó.
Oró Josué y el sol se paró. Dios usando hombres de oración. Dios quiere usarte, mi hermano. Dios quiere usarte, mi hermano, para derramar fuego de lo alto sobre este lugar. Él quiere que nuestras vidas sean vidas devotas a la oración. Dios quiere usarte para hacer obras sobrenaturales en nuestro medio. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. La iglesia inclinando los rostros. Voy a hacer una pequeña invitación. Yo estoy convencido que como hijos de Dios, como seguidores de nuestro Señor, si Él públicamente, mi hermano, entregó su vida y hizo el sacrificio por nuestros pecados, Él no tuvo vergüenza al morir por nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que tener vergüenza para tomar decisiones? Si el Espíritu Santo de Dios ha tocado tu corazón, tu mente, y como mencionamos al inicio, este mensaje no es para crear culpa en ti, al contrario, es para ayudarnos a tomar decisiones. Y me gusta el libro de Romanos porque es un libro que nos dice, Dios quiere darte una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. ¿Por qué no haces de este día un día en el cual tú estés pidiendo una nueva oportunidad para que de esa manera tú puedas desarrollar esta hermosa vida devota a la oración? ¿Por qué no levantas tu mano, mi hermano? Déjame orar por ti. ¿Por qué no levantas? Dile, Señor, ayúdame. Amén. 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 ¿Por qué no levantas? Amén. Levanta tu mano. Déjame orar por ti. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Señor que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida. Es la fuente, Señor, de transformación. Padre Celestial, bendice a tu iglesia, bendice a sus hermanos, hermanas que han levantado sus manos. Tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces ese deseo que ellos tienen de servirte. Ayúdales. Sé propicio, Señor. Gracias por ellos, por esa sinceridad y ese deseo de expresar, Señor, esta decisión. Ayúdales cada día. Bendice a tu iglesia y te rogamos por aquellos amigos que no conocen el Evangelio, Señor, que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Rogamos por ellos para que tú, Señor, les des una oportunidad más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Amén.